¿Cómo está, profesora? El día de hoy voy a hacer lo que es el podcast acerca de lo que es la patología apendicitis. Mi nombre es Carolina Cayambe, actualmente cursando la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad Metropolitana, sede Guayaquil. Vamos a definir lo que es la apendicitis. La apendicitis no es más que la inflamación, por lo que termina en el término itis, significa inflamación. Es la inflamación del apéndice secal o vermiforme. Es importante recalcar que la apendicitis es la urgencia quirúrgica abdominal más común solo de abdominal. Ok. Hablemos un poco de la epidemiología de la apendicitis. La apendicitis es común en todas las edades. Sin embargo, es más frecuente en la segunda y tercera década de vida de la persona. Es bastante rara en niños y ancianos. Cuando se presenta en niños y ancianos es complicada, es bastante complicada y delicada, porque corre un riesgo aún mayor de perforación al momento de realizar lo que es la extracción quirúrgica. Esta patología afecta por igual a ambos sexos, tanto femenino como masculino, exceptuando en la pubertad a 25 años de edad, que es más común en lo que son los hombres. ¿Cómo proviene esta enfermedad? Voy a hablar también de la etiología. Existen dos etiologías, orígenes de esta enfermedad. Número uno, tenemos la hiperplasia linfoide, que afecta, como lo sabemos, a lo que son las amígdalas de Rous. Estas amígdalas de Rous, al igual que el apéndice, son órganos linfoides. Esto es mucho más común en niños. La segunda etiología de la apendicitis son los fecalitos. Resulta que existen pequeñas partículas, precisamente de heces fecales, que pueden obstruir lo que es el apéndice, generando esta inflamación. En el momento de detectar la apendicitis, también tenemos que descartar lo que son cuerpos extraños, también si existe o no la presencia de un tumor carcinoide. También tenemos importante verificar si es que existe la presencia de parásitos. Los parásitos más comunes son los enterobius verniculares, también la trichura trichuris y los ascaris, esos son los menos comunes. El ascaris es el menos común. Ahora, para entender qué ocurre en la apendicitis, vamos a hablar de la patogenia de esta enfermedad. Como ya sabemos, como ya lo comenté, existe la posibilidad, no a todas las personas le pasa, pero existe la posibilidad de que se ocurra una obstrucción, ya sea por un fecalito o por otro tipo de obstrucción de la luz del apéndice, de este órgano, que es un órgano linfoide. Al momento de que obstruimos esta luz, va a ocurrir una sobredistensión. Por lo tanto, aumenta el incremento, incrementa la presión intraluminal de este apéndice. Para tener en cuenta lo que ocurre cuando después de incrementar la presión intraluminal, primero lo que se va a obstruir son los vasos linfáticos. Va a disminuir el flujo sanguíneo de estos vasos, luego va a disminuir el flujo sanguíneo de los vasos venosos y por último va a disminuir el flujo sanguíneo de los vasos arteriales. Al momento de ocurrir esto, va a ocurrir isquemia. Luego de la isquemia ocurre necrosis del tejido y por tanto en la etapa final de esta apendicitis ocurre lo que es una perforación, que es lo que se trata de evitar. A continuación voy a explicar las fases de la apendicitis, ya que tiene 4 fases importantes y conocer la
los signos clínicos, cuando se detecta esto, es importante para evitar una complicación. Tenemos la fase 1, que se llama congestiva o catarral, y la fase 2, que se llama supurada o flemosa. Estas primeras fases no son complicadas, son las primeras fases y es importante poder saber cuándo detectar estos signos para evitar que pasemos a una fase complicada. En la fase número 1, este ocurre después de las 4 a 6 horas de haber ocurrido la obstrucción. La característica de esta fase, la fase catarral o congestiva, es la disminución del flujo linfático y venoso. No ocurre una proliferación de bacteria todavía, ya que es la primera fase. Tenemos aquí los signos clínicos en esta fase. Tenemos que saber que lo primero que vamos a interrumpir es la membrana que rodea al apéndice, es una membrana serosa, que esta también tiene contacto con el peritoneo visceral. Como es el peritoneo visceral, esta posee inervación simpática. Por lo tanto, los síntomas son simpáticos. Lo que tenemos en esta fase número 1 es náuseas, hiporexia. Como fase número 2, supurada o flemosa, esto se presenta a las 6 horas aproximadamente de que ocurre la obstrucción. La característica de esta fase es que ocurre ya la proliferación de bacterias. Por tanto, encontraremos ya bacteroides y E. coli que están invadiendo o se están proliferando en esta zona de inflamación. Como el apéndice ya está inflamado, va a tener contacto ya con el peritoneo parietal. Este peritoneo parietal tiene fibras somáticas, lo que va a generar un dolor somático, es decir, un dolor ya localizado, un dolor ya en la zona donde ya tenemos localizado el apéndice, que es el flanco derecho. Okay. Tenemos la fase número 3, la necrosada. Esta fase ocurre a las 12 horas de haber ocurrido la obstrucción. La característica es que aquí ya ocurre una obstrucción del flujo o una disminución del flujo arterial. Asimismo, van a predominar bacteroides y van a aumentarse E. coli debido a que continúa una proliferación bacteriana. Va a presentarse fiebre y también va a presentarse una leucocitosis muy alta. Es decir, va a haber un aumento en el número de leucocitos, bastante alta, bastante fuerte, bastante notoria en esta fase. Y como última fase tenemos la perforada, es la última fase y la fase más grave de tratar. Lo que vamos a tener es dolor al rebote, ya el dolor más localizado, más fuerte, y la sintomatología ya antes mencionada. La fase 3 y 4 ya se consideran complicadas, dándole el nombre de peritonitis. Cuando hablamos de peritonitis, de tratar una peritonitis, ya significa que esta apendicitis ha llegado en sus 2 últimas fases y ya necesita una intervención quirúrgica para mejorarla, para ayudarla, para tratarla. Listo. Como ya vimos en esta fase lo importante es detectar la sintomatología y la semiología. Hay que aplicar técnicas semiológicas específicas para poder saber en qué fase estamos y primero tenemos que detectar los signos peritoneales. También va a ocurrir una leucocitosis, una hipotensión y una elevación de la fiebre. El síntoma más precoz en lo que es la peritonitis, ya la apendicitis complicada, es la anorexia, es decir, la falta de apetito. El paciente no come, no tiene ganas de comer ni come, porque ese es
uno de los síntomas ya de la peritonitis. Ok, en la sintomatología se usa la cronología de Murphy. Esta cronología de Murphy se cumple en el 60% de los pacientes, no en todos. Esta cronología de Murphy consiste en 3 puntos importantes. Número 1, el dolor abdominal. Número 2, las náuseas y vómitos. Y número 3, la fiebre. El dolor abdominal, como primer punto, no es en un solo lugar. Primero se va a sentir en el epigastrio, luego se va a sentir periumbilical y por último en la fosa ilíaca derecha propiamente donde ya se encuentra el apéndice. Este proceso, este orden en el que ocurre el dolor en el paciente, epigastro, periumbilical, fosa ilíaca derecha, la conocemos como la triada migratoria de Kocher. Ok, ¿en qué pacientes vamos a encontrar menor dolor? Es decir, que la peritonitis puede inclusive pasar por desapercibido. En pacientes obesos. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen mucha grasa. Entonces, el dolor es mucho menor. También se va a sentir, o sea, también va a ser menos doloroso en lo que es la apendicitis retrosecales. ¿Por qué? Porque en este caso no existe contacto con el peritoneo, visceral, disculpe, el peritoneo parietal, por tanto no va a ocurrir este dolor agudo. Porque la apendicitis y la proliferación y la inflamación se está dando, como dice, en retro, para atrás de lo que normalmente estaría. Vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico es importante, ya que el 80% es clínico, es síntomas clínicos. Tenemos el dolor agudo en la fosa ilíaca derecha, la fiebre y alteraciones analíticas. Para poder realizar un diagnóstico, los profesionales de salud utilizamos la escala de Alvarado. Esto me va a ayudar no a tener un diagnóstico exacto, pero me va a ayudar a aproximarme al diagnóstico. Realmente es más utilizada para descartar que para confirmar la peritonitis. Los síntomas, en esta escala tenemos varios puntos. Todos estos puntos tienen que sumar 10. Según la escala podemos clasificarla en varias categorías que veremos a continuación. En estos puntos tenemos síntomas, signos y pruebas de laboratorio. Dentro de los más importantes de estos puntos tenemos sensibilidad al dolor y leucocitosis mayor de 10.500 por mililitros cúbicos. En total tenemos que tener 10. 10 es el punto es el valor mayor. La baja, si tenemos menor igual a 3, es baja la probabilidad de una apendicitis. Si tenemos de 4 a 6, hay que considerarse más pruebas de imagen. En estas pruebas de imagen vamos a utilizar el TAC, las ecografías, y si este tipo de imágenes no nos confirman aún, no vamos a descartar la apendicitis, solo que vamos a tener al paciente en observación por 12 horas. Luego de las 12 horas de observación, vamos a realizar un hemograma y luego vamos a aplicar nuevamente esta escala, la escala de Alvarado. Si esta escala sale mayor o igual a 4 puntos de los 10, esto quiere decir que hay que intervenir quirúrgicamente. Cuando se realiza por primera vez la escala, no la segunda, sino la primera, de cuando recién tenemos al paciente, y esto sale mayor o igual a 7, entonces significa que hay una alta probabilidad de apendicitis y ya hay que intervenir. ¿Qué vamos a tener en los laboratorios? Obviamente tenemos que hacer exámenes de laboratorio, vamos a tener una leucocitosis, como ya lo mencioné,
un aumento del PCR. En los exámenes de orina vamos a tener leucocituria, hematuria y sin nitritos. Listo. En parte de la semiología y el diagnóstico de la apendicitis, tenemos los puntos o puntos dolorosos. Tenemos muchos puntos que nos ayudan a descartar o nos ayuda a detectar esta apendicitis. Tenemos el apéndice alrededor del ciego, que es el punto de McBurney. El dolor cuando el apéndice está delante o detrás de la válvula ileocecal. Este es el punto de Morris. Tenemos las localizaciones retrocecales, como ya lo mencioné, que ocurre menos dolor, es menos agudo el dolor, que es el punto del Lesene. Cuando se indica una localización pélvica, que es el punto de Lanz. Los signos de irritación peritoneal también son importantes, igual de importantes que los puntos. Existe dolor al rebote en más de 24 horas de haber iniciado el dolor buscando peritonitis. Presión izquierda, dolor derecho, dolor a la extensión de la cadera hacia atrás, dolor en decúbito dorsal, dolor al doblar la rodilla, rotación interna. Y también dolor en la tracción del testículo derecho. Esto se da porque el testículo derecho posee un músculo que es una extensión de un músculo grande de nuestro abdomen que tiene conexión o tiene contacto con lo que es la serosa del apéndice. Entonces, al momento de traccionar el testículo derecho, tienes que sentir dolor y esto sería un positivo para apendicitis. Para poder tratar, ya hablando del tratamiento de la apendicitis,